debido al tiempo que disponemos, cada ponente tendrá 15 minutos y ya al final reservaremos un espacio para las preguntas y comentarios. Bueno, iniciamos con Iniciamos con el trabajo de Luisa Irazú López Campos, La percepción del patrimonio inmaterial en la población juvenil de Tlaxcala, reflexión derivada de un estudio de caso en 5 minutos del Estado. Leeré su reseña, su abstract curricular. Permítanme. Luisa es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Mediación Cultural y doctora en Historia Cultural y Artística por la Universidad de Sorbona de París. Se ha desarrollado como investigadora y consultora internacional en temas de patrimonio, educación patrimonial y participación ciudadana. Durante el doctorado, desarrolló una metodología participativa de trabajo que utiliza como base de sus proyectos académicos y profesionales. Dicha metodología le permite establecer una retroalimentación entre la teoría y la práctica en el ámbito patrimonial. Trabaja el patrimonio como elemento de refuerzo de identidad y autoestima y como generador de mejora de calidad de vida para la población local. Ha colaborado con organismos tales como UNESCO y el Ministerio de Cultura de España, donde dirigió un proyecto de educación patrimonial, Patrimonio Joven. Asimismo, colaboró en el área de cultura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como directora general adjunta de colecciones, promoción y educación patrimonial. Luisa, adelante. Cuando te falten 3 minutos, te escribo por el chat. Por el chat. Nada más dígame, ¿se escucha bien y está la pantalla compartida? Sí. Perfecto. Agradezco muchísimo. Voy a poner mi cronómetro. Siento mucho si de pronto es un poquito ruidoso. Algún día les contaré las peripecias que tuve que librar para estar hoy con ustedes. Pero empecemos. Hoy hablaré, gracias Diana por esta introducción, que aunque breve, pues creo que da un poquito un panorama de mi trabajo. Y vamos a hablar hoy, o voy a hablar hoy, les voy a compartir con muchísimo gusto una presentación que va en torno a la percepción del patrimonio inmaterial en la población juvenil de Tlaxcala, que sale o surge a partir de una reflexión derivada de un estudio de caso en 5 municipios del estado, que ahora les comentaré un poco cómo fue. Muy buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a los organizadores del evento que nos reúnen en este espacio virtual el día de hoy, que ya es tan común que sea virtual, pero quisiera agradecer muchísimo el esfuerzo que han hecho para podernos reunir a todos el día de hoy. Considero que es ahora más que nunca, cuando es de enorme relevancia el poner empeño en concentrar nuestros esfuerzos en proyectos que tomen en cuenta al patrimonio inmaterial y dentro de estos, aquellos que de verdad integren el trabajo con la población y que busquen generar sinergias y cohesión. Me refiero a proyectos que de modo legítimo tomen en cuenta a los ciudadanos, que les den voz y los integren al quehacer patrimonial. Campo en el que pueden establecerse y reforzarse importantes vínculos emocionales que promuevan la cohesión social, siempre tan anhelada, pero por qué no decirlo, sobre todo ahora en esta época donde por desgracia podemos observar que muchos vínculos pudieron ser debilitados o incluso desaparecer a partir del prolongado aislamiento social que hemos vivido en los últimos meses a nivel global. Cómo unir el interés por la educación, el patrimonio inmaterial y el trabajo directo con la población. Cómo establecer la retroalimentación entre la teoría y la práctica en la ejecución de proyectos patrimoniales. Cómo utilizar al patrimonio inmaterial como herramienta para la inclusión social, refuerzo del tejido social, mejora de la calidad de vida y refuerzo de la identidad y de la autoestima de la población. Estos cuestionamientos, permítanme decirles que han sido un poco parte de la guía de mi trayectoria académico-profesional, en la que busco contribuir desde hace varios años ya a la conservación del patrimonio desde la educación patrimonial, trabajando con un actor que por lo regular es muy poco tomado en cuenta, y hablo de la población.
siempre mi trabajo con población gira en torno a una metodología participativa. Lo que he desarrollado a lo largo del tiempo es, digamos, una propuesta de trabajo participativo basada en didácticas de la cultura, de los valores identitarios y de la inclusión social, cuyo objetivo es desarrollar la investigación tanto teórica como aplicada en temas patrimoniales, desde la educación patrimonial y la participación ciudadana. Mi propuesta gira en torno a 3 líneas de trabajo. La generación de conocimiento ciudadano en tiempo real, a partir de las metodologías participativas, a partir de la participación ciudadana, el estudio y análisis del proceso de patrimonialización del patrimonio para conocerlo y entenderlo y así poder proponer lineamientos en términos de políticas educativas y culturales. Y finalmente el desarrollo de materiales didácticos de educación patrimonial desde una perspectiva siempre de inclusión social. La óptica desde donde esta propuesta aborda el concepto de patrimonio está en constante cambio y se define y delimita según el contexto en el que estemos trabajando. No podemos ni debemos, considero yo, de hablar de una única noción, percepción o concepción del patrimonio, ya que podemos incluso plantear que es algo muy personal. Ya, Patricia, no hagas loco. Ceci, se escucha tu voz. Ceci, tía, Ceci, se escucha tu voz. ¿Pueden apagar el micrófono, porfis? Bueno, los que creo que es Ceci, pero no estoy segura. Si pueden cerrar su micrófono. No podemos ni debemos hablar de una única noción, percepción o concepción del patrimonio, ya que podemos incluso, les decía, plantear esto como algo personal que se ve impactado por el contexto y por elementos tales como las emociones. Voy a hacer hoy muchísimo hincapié en el término, en las emociones en torno al patrimonio inmaterial, al patrimonio en general, por medio de las que el individuo se liga a él. Mi propuesta plantea abordar el patrimonio como un todo, en su concepto y percepción más amplia, privilegiando no la clasificación institucional, sino la que la población hace de sus elementos identitarios, la que la población construye en su día a día, en su cotidiano, principalmente, como les digo, desde sus emociones y sus vivencias personales. Retomo así rápidamente un concepto que surge en España, que como Diana amablemente presentó, hice un proyecto en España de patrimonio con jóvenes, es un proyecto nacional de educación patrimonial, donde tuve la oportunidad de diseñarlo, verlo nacer y coordinarlo, y se llama Patrimonio Joven. En uno de los encuentros juveniles internacionales participativos que organizábamos en el seno de este programa, un grupo de jóvenes de secundaria llegó a una conclusión, que patrimonio es todo lo que somos, todos los elementos que como individuos nos representan, determinan e identifican, y es desde ahí desde donde mi trabajo tiene lugar, cobra sentido y quisiera presentárselos el día de hoy. Así pues, mi visión acerca de cómo abordar la temática de la conservación del patrimonio es que debe ser, creo yo, y así considero, a partir de la educación patrimonial, disciplina que se encarga de estudiar la relación entre el sujeto y sus referentes identitarios, la manera en que se comunica con los elementos que patrimonializa, el modo en que los patrimonializa, el significado que para él tienen, la relación que con ellos y entre ellos establece en su cotidiano y la manera en la que esta relación recae directamente en el cuidado de los mismos. Cómo me comunico con mi patrimonio y cómo mi patrimonio se comunica conmigo. Es un tema, digamos, bidireccional. Una parte importante de mi trabajo se ha centrado en estudiar el proceso de patrimonialización del patrimonio por parte de la población, partiendo de la premisa siempre de que la percepción patrimonial de la sociedad y de las instituciones oficiales no siempre coinciden. Esto quiere decir que entre ellas hay divergencias y que por ello puede tenerse la hipótesis de que algunos proyectos patrimoniales no sean tan exitosos. A este respecto, mi propuesta ha sido generar intervenciones donde podamos despejar algunas preguntas de investigación, tales como las que les voy a presentar. ¿Qué entienden los ciudadanos por patrimonio? ¿Qué elementos consideran patrimonio? ¿Por qué los patrimonializan y bajo qué esquema se produce este proceso de patrimonialización? Mi trabajo se materializa a partir de dinámicas o intervenciones participativas que permiten a los individuos producir ellos mismos conocimiento, proceso por medio del cual se apropian de las ideas. Los talleres participativos son así
en la mayoría de los casos, las intervenciones que constituyen la base de mi esquema de trabajo y representan una propuesta metodológica, tanto de levantamiento como de colecta de información y, muy importante, de generación de conocimiento ciudadano en tiempo real. No es una dinámica educativa unilateral, no hay un personaje que es el que enseña, sino hay un proceso educativo que se construye a partir de la participación de todos, en la que la contribución de cada uno tiene la misma importancia en la creación del discurso final grupal. Es una dinámica horizontal. A partir del otro me constituyo y me construyo a mí mismo. Gracias al otro cuestiono mi propio entorno y por ende lo redefino. El acento está así puesto en el trabajo colaborativo y en la construcción colectiva de conocimiento. Es importante que les mencione, que pueda yo compartir con ustedes, que si bien mi método de trabajo fue desarrollado para abordar problemáticas patrimoniales, se puede poner al servicio de otras temáticas, otros públicos o algunos otros contextos. A modo de ejemplo, expondré hoy una experiencia concreta en la que puse en marcha un proyecto patrimonial juvenil. Se trata de un proyecto que desarrollé en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, en colaboración con el Estado de Tlaxcala. Dicho proyecto derivó de las problemáticas estudiadas durante mis estudios doctorales en la Universidad de la Sorbona, enfocadas al análisis de la construcción, la apropiación, la materialización y la transmisión de la noción de patrimonio por parte de la población juvenil. El objetivo principal del proyecto juvenil del que les hablo el día de hoy buscó focalizarse en el análisis del proceso por medio del cual la población juvenil, a partir de la noción de patrimonio que posee y que construye, patrimonializa determinados elementos de su entorno, dotándolos así de valor y de sentido. El proyecto entiende por patrimonializar el proceso mediante el cual el individuo dota de sentido a ciertos elementos, fomentando así el valorarlos, ocuparse de ellos y participar por ende en su conservación. Es el acto de interiorizar que ciertos elementos poseen un determinado valor que no tienen que ver en la mayoría de los casos con un tema monetario, sino simbólico o emocional. La base medular de mi trabajo en Tlaxcala consistió en diseñar y poner en marcha talleres patrimoniales participativos con jóvenes de 12 a 15 años de educación secundaria de 5 municipios del estado, provenientes de diversas realidades sociales, económicas y culturales, para obtener así un panorama amplio de la percepción que la población juvenil tlaxcalteca tiene de su entorno patrimonial y la relación que establece con el mismo. Se buscaba hacer una especie de radiografía del patrimonio tlaxcalteca, visto por sus propios jóvenes, desde sus propios jóvenes. Se realizaron talleres participativos en 5 distintos municipios. Tenemos Contla de Juan Cuamatzi para cubrir la zona centro del estado, San Pablo del Monte para representar la zona sur del estado, Tlaxco para cubrir la zona norte, Nanacamilpa, que es la zona oeste, como pueden ver en la imagen, y finalmente Ixtenco para cubrir la zona este del estado. Logré a partir del trabajo presencial con los tiempos real, la radiografía patrimonial del estado a partir de su mirada, a partir de lo que ellos consideraban que debía estar presente en un listado o inventario patrimonial local. Los jóvenes, a partir del recorrido que ellos mismos hicieron de su patrimonio, me dibujaron una especie de esquema que conforma su identidad. Logré, digamos, el contacto con el Estado fue mediado, o mi contacto con el Estado fue mediado por lo que ellos me fueron narrando, que eran elementos relevantes de su historia, de su arquitectura, de su gastronomía, de la vestimenta, el lenguaje, la poesía, la literatura, la música, etcétera, ¿no? Todo lo que para ellos resultaba fundamental al momento de tener que definirse y describirse ante alguien que no conocía a fondo su estado, es decir, yo. En todos los casos se pidió que la asistencia al taller fuera voluntaria y se lanzó una especie de cartel invitación donde se les convidaba a participar en un taller de acción juvenil ciudadana que llamé Mi Patrimonio. El cartel decía así: si tienes entre 12 y 15 años, este taller es para ti. Ven a redescubrir tu patrimonio y a diseñar un proyecto para conocerlo y cuidarlo. Nadie mejor que tú conoce San Pablo del Monte o el nombre del municipio. Tu participación es muy importante. Inscríbete. El trabajo está basado en el análisis de discurso, un discurso patrimonial, juvenil, colaborativo, participativo, grupal. Un discurso resultante del patrimonio vivido desde lo cotidiano. En los talleres se trabajó con los jóvenes en varias etapas.
se abordó el indagar acerca de la noción que cada uno tenía de patrimonio, ahondamos acerca de los elementos locales que cada uno considera como patrimonio, generaron listados grupales de elementos patrimoniales locales que en colectivo consideraron que los representaban, en equipo trabajaron en torno a qué significa ser tlaxcalteca y cómo puede explicarse esto ante alguien que no conoce la localidad. Y en equipos también diseñaron iniciativas que como jóvenes pudieran implementar para dar a conocer lo que es suyo, lo que los identifica, lo que es su patrimonio. Así, jóvenes que no se conocían anteriormente lograron trabajar en conjunto, construyendo su inventario patrimonial, debatiendo acerca de la noción de patrimonio y diseñando estrategias juveniles ciudadanas para la implementación de herramientas que apoyaran la difusión local de su patrimonio. Si los jóvenes asumen un rol pasivo en la sociedad, consideramos que es porque la sociedad misma los coloca en este rol. Pero una vez que los jóvenes son invitados a tener una mayor autonomía y participar activamente en la vida de su comunidad, transforman esta actitud pasiva para convertirse en actores de cambio con un mayor impacto local. Comprender el modo y razones por las que la población patrimonializa ciertos elementos es sin duda de enorme beneficio para poder generar iniciativas exitosas para su conservación. Comprender el modo y razones por las que se debe seguir trabajando, o considero que se debe seguir trabajando en establecer mecanismos y herramientas sólidas de participación ciudadana que demuestren que al final esto resulta más rentable que tomar decisiones sin fundamento. Ya casi para concluir, les comparto que haciendo una revisión exhaustiva de los resultados obtenidos en el trabajo colaborativo que realicé en Tlaxcala en estos municipios, encontramos ciertas categorías que los jóvenes utilizaron para describir el patrimonio al momento de patrimonializar, tales como, les voy a decir solo algunas, disfrute, compromiso, fuente de satisfacción y emoción. Podemos, a modo de conclusión, hacer la propuesta de utilizar como categoría patrimonial el término de patrimonio emocional o patrimonio afectivo. Este concepto representa la parte emocional que juega un rol decisivo en la noción de patrimonio. Las emociones son el motor a partir del cual consideramos o este proyecto recibe que a partir de eso patrimonializa a la gente ciertos elementos. No podemos ni debemos hablar de la noción de patrimonio sin hablar de las emociones que éste genera. No podemos comprender la relación de la población con su entorno sin comprender las emociones existentes que se mueven en torno a los elementos que patrimonializan. Esta metodología de intervención, este modelo, puede ser utilizado en distintas realidades para distintos objetivos, pero lo que es indispensable, y se los quiero compartir, es que realmente se propicie que sea la gente quien genere los resultados. Muchísimas gracias, que creo que son 15 minutos exactos. Exacto. Lo había medido para no tener que comerme tiempo de nadie más, y les agradezco muchísimo su atención y espero que no haya sido muy ruidoso el fondo. No, todo bien. Muchas gracias, Irazu. Muy bien, ¿eh? Gracias, Diana, te lo agradezco. Ya al final discutiremos. Muchísimas gracias. ¿Las preguntas son ahora, son al final de todo? Les decía que al final reservemos el espacio para todas las preguntas. Ahora continuaría Jacqueline, pero no la veo. No sé, Jacqueline, si estás ahí. O Juan Carlos, que tampoco veo. Si no, entonces, pues le daría la palabra a Patrick. Él sí ya está. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Diana, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, primero te presento y después tendrías 15 minutos para hacer tu exposición. Gracias. Patrick Morales Tomás es director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá, Colombia. Es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Fue asesor del Grupo de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura y coordinó del enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica. Su trabajo se titula Patrimonio Cultural y Conflicto en América Latina, una mirada desde el caso colombiano. Adelante, Patrick. Antes, cuando falten 3 minutos más o menos, te escribo por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias por la presentación y por el espacio. Un saludo a Luisa también, panelista en esta mesa. Vale, yo voy a tratar de resumir un texto que produje en el marco de una consultoría para el CRESPIAR, el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina, que reflexionaba un poco sobre las relaciones entre patrimonio inmaterial y conflicto armado, los impactos del patrimonio inmaterial, los impactos del conflicto armado en el patrimonio inmaterial, en particular en América Latina, pero por cuestiones de tiempo me voy a referir al caso colombiano o un par de ejemplos del caso colombiano. En general, digamos, uno de los primeros puntos que quería anotar es que en los documentos que existen sobre el tema, no muchos, curiosamente, existen muchos documentos sobre, sobre los impactos del conflicto armado en los bienes materiales, en el marco de algunos conflictos en diferentes regiones. Hay pocos documentos sobre el impacto o los impactos de los conflictos y de las violencias en el patrimonio inmaterial. Algunos de ellos de la UNESCO señalan como esta es la mirada clásica, como los conflictos armados, pues por supuesto, producen en los grupos humanos y en las comunidades que son detentoras de manifestaciones del patrimonio inmaterial, una fragmentación de los lazos sociales y comunitarios. Esto es bastante obvio y a la vez señalan pues que el patrimonio inmaterial puede ser un recurso extraído de la cultura para generar procesos de resiliencia o de reconstrucción de los lazos sociales. Lo primero que quiero discutir es que en general en estos documentos y en las aproximaciones al tema del conflicto armado y patrimonio inmaterial hay una confusión entre los conceptos de cultura y patrimonio que me parece importante develar, que tiene que ver un poco como, con esta idea del patrimonio como recurso de la resiliencia, que me parece una idea bastante general que no señala en particular cómo en realidad el patrimonio puede ser un recurso pues, para reconstruir lazos sociales o para producir procesos de sanación o reparación, como se mencionan en Colombia. En realidad yo creo que esta distinción, no me voy a tardar mucho en esto, tiene que ver más con entender el patrimonio como una selección valorizada, como una activación simbólica de un legado, si se quiere, de una herencia, entender a la cultura en este proceso más como un dispositivo, un escenario que media esta selección valorizada. De esta manera no podríamos entender que es lo mismo el patrimonio y la cultura. El patrimonio es realmente lo que seleccionamos de esta herencia y quien hace el proceso un poco de mediación en esta selección, quien da el repertorio, si se quiere, de las prácticas y de los escenarios de interpretación de la realidad, es la cultura y lo que entendemos como cultura. En esa medida y con esta notación, un poco es un llamado a profundizar en estas miradas tradicionales que lo que señalan es, pues, de manera general al patrimonio como evento de resiliencia. Quiero referirme a un caso particular en el marco del conflicto armado colombiano. Quiero señalar para comenzar como la hipótesis central pues, de esta comunicación, que tiene que ver un poco como los riesgos del patrimonio cultural inmaterial en su relación con el conflicto armado, señalo yo, no deben ser entendidos como los riesgos a la afectación a la cultura en su sentido genérico, que era lo que estaba mencionando. Deben ser entendidos, por una parte, como los riesgos derivados a la afectación a un proceso de transmisión de los legados, que estaba señalando como la selección valorizada, es decir, el paso previo, la selección valorizada de la herencia, tiene que ver con el proceso de transmisión, por supuesto, de esta herencia. Y por otra, debe ser entendido como los impactos a la cultura en tanto mediador de un proceso de selección y activación simbólica de esta herencia. Esto era lo que señalaba al principio. El caso colombiano que quiero señalar tiene que ver con un evento particularmente trágico en Colombia, la masacre en el año 2002 por parte de grupos paramilitares de más de 110 personas de una comunidad afrodescendiente en el Pacífico colombiano. Esta masacre, que hizo parte de las disputas territoriales entre grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, conocidos como paramilitares, produjo pues estas muertes en la población civil, incluidos 43 niños. Como parte de este trágico evento del conflicto armado colombiano, surgieron varios, digamos, escenarios de activación patrimonial, de respuesta comunitaria ante la masacre. Uno de ellos fue una iniciativa más de tipo comunitaria que se llamó el Atrateando por la Paz. El río Atrato es el río donde sucedió la masacre, es un gran río del Pacífico colombiano, y el Atrateando no fue otra cosa que una movilización de los jóvenes de muchas comunidades ribereñas y de muchos líderes comunitarios por el atrato que estaba vedado para su navegación por los grupos alzados en armas. Este Atrateando fue muy importante porque en cada comunidad donde se detenían llevaban a cabo prácticas artísticas, prácticas, digamos, de reencuentro
Pero lo más importante de ello no era lo que sucedía en cada una de las comunidades donde se detenían las caravanas de la Trateando, que iban en barcos, pues en cada comunidad, con grupos musicales, grupos artísticos, sino lo que estaban haciendo en términos un poco de recuperación del universo de sentido de los sistemas de transmisión de los grupos afrodescendientes. Los sistemas de transmisión de los grupos afrodescendientes, de transmisión de conocimientos me refiero, tienen como base el río, como base el lugar del encuentro social. Para los habitantes del río Atrato es fundamental la noción de embarcarse y visitar a parientes, a relativos, y asistir a las fiestas patronales en nociones de intercambio social y de parentesco. Es decir, estamos hablando que ahí había un intento por reconstruir un escenario de los sistemas de transmisión de competencias culturales de los habitantes del río Atrato y un poco un esfuerzo por reconstruir un universo de sentido que está constituido, insisto, por el río, por su relación con, en Colombia lo llamamos las culturas anfibias, con lo que es el agua y el transcurrir del agua como el transcurrir de las memorias y de la cultura. Entonces, un poco quiero señalar que es importante en el marco de los conflictos armados en su relación con el patrimonio cultural, no detenerse solamente a señalar su impacto sobre la cultura, indistintamente del patrimonio, insisto, sino la manera como tenemos que fijarnos en particular en los efectos del conflicto armado a los sistemas de transmisión comunitarios, los sistemas de transmisión de los grupos humanos que han sido afectados por los conflictos. Ahora bien, más allá de la Trateando, quiero señalar en el contexto de este mismo caso, como uno de los problemas de la masacre de Ojayá, por supuesto, mucho más allá de la pérdida de vidas humanas, tuvo que ver con un dato particular. En el Pacífico colombiano hay una práctica cultural que se denomina el alabado, que no son otra cosa que cantos funerarios de origen africano sincretizados que le cantan a las personas que han muerto, por supuesto, de muerte natural. Por un lado, en el repertorio cultural de los habitantes del Atrato, las muertes violentas son difíciles de tramitar culturalmente, son difíciles de tramitar porque no existen los esquemas y dispositivos culturales. Y por otra parte, lo que sucedió con la masacre es que los cuerpos de los niños en particular y las niñas no pudieron ser enterrados con los rituales que indica la tradición, es decir, los rituales del alabado. Tuvieron que ser trasladados a una fosa común porque los combates continuaban. Esto produjo una cosa muy particular, y es que esta masacre, más allá de los esfuerzos de las distintas instituciones estatales colombianas por realizar procesos de memoria histórica y sanación, no ha podido ser cerrada en términos del duelo, porque los rituales que tenían que haberse llevado a cabo no se pudieron llevar a cabo. Y esto señala algo en particular que sucedió como respuesta al conflicto armado en clave de activación patrimonial y de selección valorizada al dispositivo simbólico que tenían para reconstruir el lazo social, y es que el alabado, que tenía una dimensión ritual privada, familiar, se convirtió en la respuesta política de las comunidades en términos de resistencia a el dolor de la masacre. Es decir, cada año en la conmemoración de la masacre, las mujeres alabadoras, todas son mujeres, empezaron a componer alabados ya no con una función ritual privada, sino con una función política de denuncia y de memoria histórica. Esto es interesante porque un poco se entiende que lo que se está reconstruyendo es un universo de sentido, tal un poco como lo señalaba con el río y con el universo de sentido del río y el escenario de transmisión de conocimientos. De igual manera, en este tema del alabado, se está intentando reconstruir una respuesta muy ligada al tipo de afectación que produjo el conflicto armado. Con esto quiero decir que en los análisis que se hacen de los impactos al patrimonio inmaterial y la manera como el patrimonio inmaterial puede ser un recurso para la sanación o la reparación, es necesario entender muy bien qué tipo de afectación particular produce el conflicto armado al universo de sentido y por supuesto comprender muy bien esos universos de sentido para no, digamos, sugerir de manera general que, insisto, no dice mucho que el patrimonio es un recurso. Es decir, el patrimonio es un recurso en tanto entendemos cómo afecta los sistemas de transmisión, los universos de sentido y el tipo de afectación particular. En este caso, quiero señalar que el tipo de afectación particular que tuvo fue la relación con la muerte, básicamente, con el duelo y con la memoria, o sea, con el cierre del duelo. Eso fue lo que no se pudo hacer en el contexto de la masacre de Bojayá, y es por esto que el alabado comienza a funcionar entonces como una respuesta muy, muy acotada al tema como de la afectación que produjo. El alabado pasa entonces de ser
un universo patrimonial privado a constituirse en un universo patrimonial político, que señala también el carácter político y disputa de sentidos y significados del campo de lo patrimonial, en particular en clave de sanación. Con esto quiero señalar también que hay que entender que los impactos del conflicto armado del patrimonio pueden ser leídos en clave de pertinencia cultural. El Atrateando fue un dispositivo muy interesante, insisto, más allá de lo que sucedía, de las prácticas artísticas, del reencuentro de los jóvenes con sus mayores, del poder volver al río, fue una respuesta muy pertinente en tanto permitió reconquistar el territorio del agua, por decirlo de alguna manera. La respuesta del alabado, y las mujeres alabadoras se han vuelto muy notorias en Colombia, fue una respuesta pertinente en clave comunitaria, autogestionada, al tema, si se quiere, de la afectación particular que produjo al universo de sentido y significado. Por supuesto, es también una respuesta a los escenarios de transmisión que fueron quebrantados por la masacre de Bojayá y las distintas masacres que después siguieron en esta comunidad, porque no fue la única masacre, esta fue la más notoria, la más grande. Es decir, el alabado ahora, al convertirse en un escenario político y al darle relevancia a las mujeres alabadoras, ha permitido que las jóvenes de las comunidades ribereñas del Atrato se interesen por aprender o reaprender el alabado y comiencen a revitalizar una tradición cultural que ahora se mueve en el registro de lo político y lo privado. Eso es lo que quería señalar. Yo sé que estoy más corto del tiempo, podría ahondar mucho más, pero prefiero dejarlo allí para dar espacio a las preguntas, y quiero dejar estas nociones entonces de distinción entre cultura, patrimonio, pertinencia cultural, transmisión de conocimientos y, si se quiere, reconstrucción de universo de sentido en clave de comprender las afectaciones concretas al universo de sentido y cómo estas afectaciones pueden ser reparadoras en tanto sean gestionadas comunitariamente y sean pertinentes culturalmente. Eso es, Muchas Diana. gracias, Patrick. Vale. Pero igual te quedan 3, 4 minutos, ¿eh? Sí, Si los quieres aprovechar. quiero señalar solo al final que esto es visible en muchos. Lo que pasa es que Colombia ha tenido, y lo señalo rápidamente, más de 10 años de procesos de memoria histórica. Y ahí hemos comprendido muy bien cómo estos dispositivos patrimoniales funcionan, es entendiendo precisamente estos universos de sentido. Termino con este último ejemplo en un minuto. En las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, las afectaciones al conflicto armado han sido expresadas por los mismos indígenas como afectaciones al equilibrio de su territorio. Cuando uno va a trabajar con ellas, como fue el caso de nosotros que trabajamos varios años con ellas, entendía que la afectación al conflicto armado, la desarmonización del territorio, era una respuesta a la afectación a los lugares sagrados que ellos tienen en su territorio. Cuando tú haces un estudio, te das cuenta que los lugares sagrados en la Sierra Nevada de Santa Marta están interconectados como una telaraña. Es la manera como ritualmente los sabedores indígenas conciben los lugares sagrados y se conciben como una telaraña. Lo que pudimos comprender de las afectaciones al conflicto armado, y ya señaló la respuesta, tenía que ver con que esa red de relaciones entre lugares sagrados se había afectado de tal manera que el bombardeo o el asesinato que había sucedido en un lugar sagrado no solamente afectaba ese lugar, sino toda la telaraña de relaciones entre los lugares sagrados que existen en la Sierra Nevada de Santa Marta. La respuesta, en términos de pertinencia cultural, fue recrear con los jóvenes indígenas un mapa de los territorios sagrados, un recorrido de los territorios sagrados para tratar de reconectar esos lugares sagrados que habían sido afectados por la violencia en un proceso de reaprendizaje y de transmisión con jóvenes que por ocasión de la guerra no habían podido estar cerca de sus sabedores. Es decir, la respuesta fue pertinente en tanto ellos señalaban la necesidad de una reparación como una armonización territorial, una reconexión de su red de lugares sagrados en términos de recorrerlos, reaprenderlos y darles potencia ritual y simbólica como una medida de reparación solicitada ante el Estado. Creo que con eso podemos terminar, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues creo que los otros 2 ponentes no están. Entonces daríamos paso a la sesión de preguntas. Si gustan hacerlo por el chat o levantar la mano. Que se animen a abrir su micrófono y prender la cámara y así los conocemos. Hola, buenas tardes. Sí.
¿Sí me escuchan? Sí, ¿tu nombre? Ana Lilia Barrera, de aquí de Ciudad de México. Entonces, estoy muy contenta de ver esta actividad. Estoy impresionada por cómo, para empezar, quiero saludar a mi queridísima Irazú. Y estoy muy impresionada cómo, bueno, también a Patrick, a todos los que están presentes, sobre cómo maneja el concepto de patrimonio en un espectro tan amplio. Mi pregunta para ella es, ¿cómo contempla esta generación en las festividades del carnaval, sobre todo en contra? A ver, hola Ana, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Podrías especificar un poquito? Me preguntas acerca del carnaval en Contla, pero ¿cuál es la pregunta en torno al carnaval de Contla? ¿Cómo se delimita qué? Cuéntame qué es un poquito lo que quieres que te cuente de esto. Mira, a partir de esta investigación que has hecho sobre el patrimonio, ¿cómo es que esta generación con la que tú trabajaste, cómo contempla el carnaval como su patrimonio? Si me permiten, yo hice aquí unas anotaciones, era imposible, de verdad, porque yo, como en la presentación, bueno, ahora puedo hablar un poquito más lento, ¿verdad? Que ya no me están correteando y como nos presentaron los colegas, podemos tener, Patrick y yo, tal vez un poquito más de tiempo. Patrick, muchas felicidades por tu intervención. Y yo hice unas anotaciones de cada uno, como les contaba, en el taller participativo, Ana y todos, les comparto, se hicieron muchas intervenciones, se trabajó en muchas cosas, ¿no? ¿Qué es patrimonio, de modo individual, de modo grupal? ¿Cuáles son los elementos que te identifican a ti como tlaxcalteca, como habitante de un municipio determinado, en individual y luego en grupo? Entonces tenemos como mucha información que se generó tanto de modo individual como de modo grupal, que ahí es donde se nota un poco la mediación patrimonial, o sea, el proyecto, la intervención, cómo de pronto nutre un poco lo que ellos traen o los hace reflexionar un poco más profundamente a partir de comparar cómo llegaron, qué información dieron y posteriormente qué resultó. Entonces, si me permiten, les voy a compartir, tengo de cada uno de los 5 municipios, pero ya que Ana está interesada en Contla, de cada uno, una de las partes del taller, como yo les comentaba, ellos empiezan a narrar cuáles son los elementos patrimoniales con los que se identifican, obviamente con otra terminología lo trabajamos con ellos, y como yo les decía, patrimonio como un todo, es decir, no les digo patrimonio inmaterial, patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio tangible, patrimonio intangible. ¿Por qué? Porque el patrimonio vivido, el patrimonio desde lo vivido, desde el cotidiano, es integral. Entonces, al momento de trabajar con jóvenes o población de cualquier edad, incluso yo he hecho muchas intervenciones que son no solo con jóvenes, sino depende del tema que quieras investigar, pues decides si quieres también agregar profesores, padres de familia, el cura de la iglesia, qué actores son los que tienen que intervenir en la metodología para dar los resultados que tú requieres. En este caso yo les estoy presentando un proyecto que solo fueron jóvenes de secundaria, pero no quiere decir que solo con este tipo de población se pueda generar información o conocimiento. Entonces, es así, Ana, que también lo preguntabas, ¿cómo haces para trabajar el patrimonio como un todo? Porque al momento que vivimos, nos separamos, vivimos en una casa que es patrimonio inmueble edificado, pero esa casa se construyó con un saber hacer, que es parte de un patrimonio inmaterial, con unos determinados materiales que provienen de una región, es decir, todo está mezclado, lo material, lo inmaterial. Al momento de trabajar con población no podemos hacer esta, o no debemos, creo yo, hacer esta categorización, sino luego con el análisis de resultados ya podemos saber qué cosas son inmateriales, de lo que mencionaron, qué cosas son, etcétera. Entonces, de cada uno de los 5 municipios, además de mucha información que tenemos, tengo un listado de vocablos que ellos iban soltando. Y estos vocablos, digamos que son un juego de palabras que en su conjunto representan a ese grupo de jóvenes que se reunió ese día en un taller participativo, que todos habitaban en Contla y que nos describen Contla con vocablos aislados. Si me permiten, les voy a compartir algunos de ellos para que se hagan una idea de cómo un niño de Tlaxcala de 2 a 15 años, habitante de Contla, me describe Contla. Carnaval, 12 secciones, santos, mole colorado, gente amable, lo repitieron muchísimo como parte de su patrimonio, como jóvenes de Contla, gente amable, pulque, gabanes, zarapes, saltillo, San Bernardino, mole prieto, gusanos de maguey, que antes se llamaba San Bernardino de Siena, San Bartolomé, Juan Cuamatzi, bailes, Desiderio Hernández, chapulines.
tlaxcal, que es un postre, peregrinaciones, aguamiel, conejos, lugar de ollas o vasijas, 22 camadas, volcán Malinzi, baile típico Xochipitzáhuatl, fiesta del 20 de mayo, fiestas patronales, náhuatl, y así me podría seguir un rato más. Con nuestros vocablos aislados nos dan una descripción, una radiografía a vuelo de pájaro de lo que hay en Contla, y así con cada uno de los municipios. Efectivamente hubo algunas coincidencias, pero también es verdad que yo descubrí en Tlaxcala un estado con unas tradiciones muy arraigadas y muy distintas de un municipio al otro, a pesar de que están muy juntos, muy pequeños. Hay una variedad y una riqueza, sobre todo en temas de patrimonio inmaterial, muy vasta. Espero haber contestado un poquito, Ana, tu pregunta. Les puedo contar que de los talleres en Contla y en Ixtenco, sobre todo, me hicieron los niños, los jóvenes, una especie de demostración de cómo hacen el baile, el Xochipitzáhuatl, ¿no? Cómo lo hacen, las camadas, me mostraron un poco su carnaval, aunque hay tantos carnavales distintos y depende en qué camada estés, es muy vasto el tema del carnaval. Pero ellos me lo explicaban, dependiendo de en qué sección vivía cada uno de ellos, lo viven de manera muy distinta. Espero haber contestado, Ana. Ok. Sí, en realidad sí contestaste. Es que hace justo 20 años hice una investigación sobre el carnaval allá y me interesaba como ver si todavía seguía todo esto de lo que estabas hablando, que en esta nueva generación de chicos. Sí, está Muchas muy gracias. arraigado. Gracias a ti, me da gusto verte. Hay una pregunta para Patrick en el chat. Dice, perdón, en el caso de conflicto armado y el patrimonio cultura, ¿hay políticas públicas desde el Estado para propiciar proyectos de participación comunitaria? Vale, muchas gracias a Gonzalo por la pregunta. Adrián. Gonzalo, Adrián, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Heredia. Sí las hay. Lo que pasa es que hay un registro que no mencioné por temas de tiempo, que es más, que proviene más de algunas discusiones en Argentina y en el Cono Sur, que tiene que ver con la noción de patrimonios hostiles. Yo no sé si se ha trabajado mucho en México en particular, incluso en estas propuestas pedagógicas que hemos discutido aquí en el panel con mi colega. No sé si ella ha contemplado esta idea, porque hay también una noción de que el patrimonio es solamente aquello que nos identifica colectivamente en función del bienestar y del lazo social, pero hay otras nociones de lo patrimonial que se han venido debatiendo, en particular en el Cono Sur, e insisto, que tienen que ver con los patrimonios hostiles. Y yo creo que es una entrada importante para entender otras representaciones de lo patrimonial en la clave pues, que estamos discutiendo en este panel. Patrimonios hostiles tiene un ejemplo muy claro en los procesos de patrimonialización. Me da curiosidad, como mencionaba, patrimonialización del patrimonio. Ahora me contarás un poco más como ese término, pero en los procesos de patrimonialización de los excentros de detención clandestina en Argentina, que fueron declarados como patrimonio. Y claramente no por sus atributos arquitectónicos o simbólicos, sino por el valor de memoria histórica que contemplan y sobre todo por la posibilidad de interpelar a una sociedad argentina en clave de los duelos y de lo que no está queriendo procesar en lo que tiene que ver con la memoria de las dictaduras. Esta noción de patrimonios hostiles hace que los proyectos de patrimonio en clave de conflicto armado no sean tantos o se dirijan más, insisto, a una mirada general de reconstruir el lazo social y de hacer talleres con las comunidades de reencuentro, pero yo insisto que esto hay que focalizarlo mucho mejor en esas claves que señalaba de autogestión comunitaria y pertinencia cultural, de comprensión de cómo finalmente el conflicto armado afecta uno de los debates clásicos del patrimonio, que son los escenarios de transmisión, cómo funciona la transmisión de lo patrimonial. El conflicto armado realmente golpea estos dispositivos de transmisión que no son, como en muchos casos, en las iniciativas comunitarias de patrimonio y conflicto armado, reunir a los abuelos con los niños. La transmisión del patrimonio no funciona solamente como un libro, es decir, como un texto que quiero decir, un texto oral que se pasa del abuelo al niño. Funciona por competencias culturales. Tú aprendes de tu patrimonio yendo al río, yendo a sembrar, caminando con tus mayores. Muchas de las iniciativas comunitarias que se hacen tienen un fondo muy de vamos a reconstruir el lazo social entre las generaciones mayores y los jóvenes, o esta clásica frase que, si me permiten, me parece un poquito
vacía de contenido, que es cuando muere un abuelo, muere una biblioteca. Es cierto, pero en clave de reconstrucción de los lazos, creo que es más importante realizar actividades comunitarias en el clave de la pregunta que me hacen de conflicto armado, que provengan de la comunidad y que tengan esta pertinencia cultural. Concretamente, se hacen actividades comunitarias y acciones comunitarias para el tema del conflicto armado, y en particular en el caso que mencioné, en Bojayá, ellos han planteado que quieren hacer no un museo de la memoria, sino un lugar de memoria que sea un espacio muy importante para que, entre otras, las mujeres alabadoras puedan enseñar sus saberes y sus cantos a las niñas, pero no solo en clave de un taller y un lugar para reunirse, sino en clave de cómo pueden recorrer de nuevo el territorio para inspirar los cantos que tienen un componente religioso, sin duda, pero también un componente cotidiano. Entonces, esta noción, por ejemplo, de lugares de memoria me parece bien importante porque controvierten las ideas centrales de los clásicos museos de la memoria, y lo que dicen es que el patrimonio es vivo, como lo ha señalado mi colega en el panel, es dinámico y tiene posibilidades también de reconstruir el lazo social siempre y cuando las acciones estén orientadas en clave de pertinencia cultural. ¿Alguien más que quisiera participar? Anímense. ¿Sí? Hola, Diana. Hola. Felicidades a Irazú, felicidades a Pat. La verdad es que las dos ponencias me encantaron, me parecen dos perspectivas diferentes, pero que complejizan la noción de patrimonio al mismo tiempo. Quisiera preguntarle a Patrick, primero, cuando escuchaba tu ponencia, que disculpen, ando un poco monitoreando las otras salas, no pude estar al 100%, me acordé de este artista Juan Manuel Echavarría, muchísimo con tu ponencia, ¿no? Cómo retrata, y me parece que esto de los patrimonios no tan bonitos o los patrimonios hostiles es muy importante de trabajar y complejiza la transdimensionalidad del patrimonio, ¿no? No solo quedarnos en la práctica cultural, sino, finalmente estas guerras, estas masacres que existen, estos niños guerrilleros, viven el patrimonio también de alguna otra manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando veía las noticias de lo que pasaba en Afganistán y estábamos organizando esto, yo me preguntaba qué está pasando con el patrimonio, ¿no? Con las mujeres ahí, cómo se están dando las prácticas. Y me parece que desde el arte, pues los artistas que trabajan el conflicto y la violencia retoman mucho, ¿no? De esta identidad, que a lo mejor el patrimonio, como dices tú, es una categoría más pequeña que la cultura, pero forma parte de, ¿no? Y el patrimonio, como lo menciona Irazú, pues no solamente es lo que se nombra patrimonio, ¿no? Es mucho más que eso. El patrimonio es una categoría que nosotros damos para definir, para categorizar como política pública, como cosas pero finalmente la gente igual no habla de eso. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el trabajo de los artistas de los que tú conozcas en relación al patrimonio? En Colombia me parece que el movimiento artístico es muy fuerte, igual que en Guatemala, en países que han tenido guerrilla y que están ahí haciendo performance, pintura, muchas cosas, ¿no? Y para Irazú me gustaría preguntarle cómo estas metodologías participativas podrían insertarse como forma de educación que, o sea, me parece importante esto, ¿no? O sea, a veces vamos como antropólogos, preguntamos y sacamos nuestras propias definiciones. Y hay gente que lo hace, no quiero decir que todos, ni estoy totalizando, pero obtener las definiciones de la gente me parece que es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Y también sería una mirada más decolonial, más compleja, retomar el conocimiento desde las comunidades y poder elaborar las definiciones a partir de lo que ellos nos dicen. Gracias. Luisa, ¿quieres ir tú primero o yo?
Vale, muchas gracias, Carolina, y muy pertinente tu pregunta. Por supuesto, el trabajo de Juan Manuel Echavarría sobre el caso de Bojayá, en particular que mencioné, es un trabajo que para las personas que nos escuchan es un trabajo videográfico muy corto, realizado con las personas de Bojayá, donde ellos expresan sobre un fondo negro un canto, un verso, unos fragmentos de lo que pues han sentido a raíz de la masacre en particular de Bojayá. Tu pregunta es muy pertinente, es una pregunta muy compleja que rebasa este panel porque tiene que ver con la relación entre las prácticas artísticas, los procesos de reparación en este caso o patrimoniales de manera más amplia. Y creo que es un debate complejo. Me interesan más personalmente. No digo que la obra de Juan Manuel no me parezca muy significativa para sensibilizar, digamos, grandes opiniones públicas que han estado de espaldas al conflicto armado, las iniciativas comunitarias que surgen, digamos, más de la base de las personas que han sido afectadas en el caso de conflictos armados y que creo que la potencia de todo esto, Carolina, pero pues tal vez Luisa podrá ampliar sobre este tema que conoce mejor, es la emocionalidad, es decir, las otras narrativas distintas a las clásicas narrativas patrimoniales, al relato, digamos, a las categorías UNESCO, que Luisa también señalaba de manera muy precisa, a esa fragmentación de categorías. Creo que el arte cumple un papel bien importante vía la emocionalidad para fragmentar esas categorías de lo patrimonial que, como lo señalaba ella pertinentemente, pues no funcionan así. Nadie tiene su patrimonio inmaterial separado de su patrimonio material. Lo que hay y lo que hemos, por ejemplo, implementado en el Instituto de Patrimonio que dirijo en Bogotá es la noción de patrimonios integrados, es decir, las relaciones entre los distintos sentidos de activación de los patrimonios material, inmaterial, mueble, inmueble, arqueológico, en fin, las categorías. Entonces, tal vez por ahí hay una pista en esos colectivos comunitarios que apelan a unas narrativas bien distintas que a mi manera de ver interpelan emocionalidades y generan relatos y narrativas muy potentes pues para construir procesos de sanación y también de interpelación a sociedades que han estado de espaldas a las tragedias y a las guerras en América Latina. Muchas gracias, Carolina. Perdón, estaba anotando lo que Patrick estaba diciendo. Claro, gracias. Esta pregunta, bueno, pues sí, efectivamente, y lo estaba pensando mucho esta mañana. De pronto, el tema de las metodologías participativas, de las metodologías horizontales, de intentar entrarle a las temáticas desde otra manera de análisis, desde otras formas de análisis de resultados, incluso de implementación de herramientas de generación de opiniones o proyectos, sí requiere de un tiempo, tú lo sabes, como ha sido una batalla constante para poder insertar esto y que consideren las instituciones, las organizaciones, la academia, que son metodologías serias, que no es que sientes a la gente a que platique de su día y entonces ya con eso no. O sea, hay toda una metodología que tiene que tener un diseño muy pertinente de qué tipo de herramientas vas a utilizar para levantamiento de información, cuáles vas a utilizar para generación de información o de conocimiento colectivo, cuáles tienen que ser individual, a qué actores tienes que convocar. O sea, tiene que haber todo un diseño y hay metodologías muy serias y muy claras. Diseñar tú mismo o tú misma tus herramientas de análisis de resultados para poder llegar a buen puerto. Pero otra de las cosas que se cuestiona mucho y que a mí me costó mucho trabajo en la academia, en la Universidad de la Sorbona, poder probar que yo me podía doctorar como una doctora en Historia Cultural y Artística si analizaba a fuentes vivas. O sea, mis fuentes no era gente muerta hace 2 siglos, sino que era gente viva y peor aún, eran niños y adolescentes, que normalmente en la academia no es tan fácil que consideren como agentes que puedan generar cosas que puedan vertirse después en una tesis de doctorado, ¿no? Como resultados o propuestas así de importantes como cualquiera que pudiera ser cualquier doctor que estuviera en la Sorbona. Entonces, es un poco convencer a las instituciones, convencer a la academia, convencernos nosotros mismos de que estas fuentes pueden generar conocimiento que pueda después teorizarse. O sea, digamos que el recorrido que se puede hacer, o que yo he hecho al menos, no sé si es el correcto, no sé si lo he hecho del todo bien, pero sí ha sido un recorrido que ha sido a la inversa, es decir, de la práctica, entonces teorizar y buscar
cuáles son estas teorías patrimoniales, cuáles son estos autores, cuáles son estas fuentes que podían servirme para explicar el fenómeno social, el fenómeno que estaba yo viviendo con los jóvenes en este caso o con cualquier otra población en otros proyectos que he hecho con diferente público, ¿no? Entonces, es interesante, es una propuesta que yo tengo hace mucho tiempo, que la he ido puliendo, prueba y error, vas viendo cómo resulta. Cada proyecto es uno nuevo, no es una metodología o una dinámica que puedas repetir de modo automático para que todos los proyectos la utilicen igual, sino que hay que diseñar caso por caso en lo que se va a trabajar. Y todo esto, pues sí, también con los organismos internacionales, con las instituciones, todo el discurso patrimonial oficial, cómo integrarlo a favor de este tipo de proyectos sin que eso implique que se encasille, que sea cuadrado, que tengas que seguir. Lo que Patrick decía, ¿no? La categorización del patrimonio funciona muy bien para dividir en departamentos a los subdirectores de la UNESCO, pero no para la vida cotidiana, ni para el análisis cotidiano, ni para un taller participativo, porque entonces no puedes tú fragmentar algo que por lo menos para mí se deriva de lo vivido en el día a día. Entonces tú no fragmentas tu vida de ahorita estoy utilizando mi patrimonio inmaterial al hablar en español y al ratito voy a utilizar mi patrimonio subacuático porque, o sea, ¿sabes? Depende de dónde vives, sino que es como algo integral y sí creo que la lucha, la lucha, a ver, está sonando un poco exagerado, me estoy pasando, pero como el reto es convencer a las instituciones mismas de que puede ser una manera, una visión de cómo entrarle al patrimonio para, sobre todo, Caro, creo yo que la clave está en demostrar que con esta información tienen la posibilidad de tener de primera mano elementos que les permitan tomar mejores decisiones en época de recorte de presupuestos, en época en que tenemos que realmente capitalizar lo poco que tenemos, pues qué mejor que sean proyectos que de verdad la comunidad y la gente requiera y, pues si se puede, que incluso ellos mismos diseñen. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias a los dos y bueno, agradecerles su participación. En especial me parece que tocar el tema de la violencia es sumamente importante y gracias, Patrick, por traerlo a la mesa. También ahorita está en otra sala la proyección de un documental sobre música cardenche que se llama Canciones de Amor y de Desprecio, que aborda el feminicidio en México. Entonces, qué bueno que estos temas también llegan a este foro. Gracias. Gracias. Rosario Olivia, adelante. Sí, buenas tardes. La verdad, un gusto. Disculpe, pero he estado en una sala u otra, pero me apasionó lo último que alcancé a escuchar, ¿no? Fíjense que, bueno, un saludo. Yo vivo en Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, y hablando ad hoc con el tema, ¿no? De la violencia. Hay una situación que me ha estado dando vueltas en la cabeza en relación a todo lo que me imagino ustedes han escuchado, que si la apología al narcotráfico, si a la apología y hasta incluso que se han prohibido en eventos tocar ciertas expresiones, ¿no? En cuanto a, hay todo un bagaje ahí de investigaciones y de posturas en cuanto al tema. Pero fíjense que a raíz de algo que es muy reciente y que claro que entran cuestiones de mercadotecnia, intereses económicos, yo empecé haciendo esta investigación, a lo mejor etnomusicológica, de lo que era la tambora sinaloense, porque está hasta el estigma, ¿no? Sinaloense, que es un estilo muy, muy particular musicalmente, a diferencia de otros estados. Bueno, se ha dado también mucha inmigración, mucho movimiento, como oportunidades laborales para grupos musicales, incluso del sur. Pero bueno, se vienen y se establecen en Sinaloa, hay un ámbito, hay un consumo al respecto. Pero fuera de estos aspectos, en el ámbito musical y todo esto del patrimonio intangible, que por ahí encontraba, bueno, la esencia de la tambora sinaloense se ha perdido, ¿no? Lo que consideramos música de viento, etcétera. Sí me queda muy claro esta línea de incluso el desconocimiento de las nuevas generaciones de esta historia musical. Uno de mis informantes decían por ahí, ¿por qué lo informo? Desde el 2007 que empecé con esto de los tesoros humanos vivos, cuando entrevistaba a uno de mis sujetos principales, informantes, me decía que mi papá, como era músico, su papá era una biblioteca andante, ¿no? Era una biblioteca en cuanto al oído musical de melodías que se iban perdiendo en la historia y se las transmitían de manera
así tocando y uno le seguía y el otro, entonces veían al que dirigía, que se sabía la melodía, enseñándole a todos. Bueno, eso que hoy quiero dejar un poco al lado, porque me llama la atención y estoy muy de acuerdo, vivimos una realidad y en nuestro contexto, sobre todo en Sinaloa, me llama mucho la atención, por ejemplo, acaban de lanzar en YouTube, ahora con la cuestión de las redes y todo este avance tecnológico es un boom. ¿Cómo es posible que en un mes, en unos días de lanzar, por ejemplo, una melodía, ¿no? Cuidando el territorio de calibre 50, tenga millones de vistas? ¿Sí? Y ellos, o sea, y con una satisfacción, la melodía está pegajosa, hay un consumo, pero hay una demanda, que en un lapso tan corto de tiempo, una melodía, y es una realidad, cuidando el territorio, y están expresándose ese sector que pues bueno, no queremos aceptar, como diciendo esto no existe, pero sí es una realidad. Ellos expresan a través de los corridos, de las vivencias, es una realidad que tenemos en nuestro país. ¿Sí? No estoy haciendo apología ni que lo estoy enarbolando, es una realidad y tenemos que entrarle a investigar este contexto. Ellos pagan para hacer su corrido, esto que incluso, bueno, si lo vemos etnomusicológicamente, calidad musical, etcétera, pues hay gente que está viviendo y la verdad, grandes intereses se mueven, ¿sí? Grandes intereses y a nivel internacional explotan esa imagen, pero están consumiéndolo. ¿Qué nos dice de todo esta población si estamos hablando de millones? Y si no me creen, consulten en YouTube, calibre 50, ¿cuántos en 2 meses? Creo que son, no sé si 50 millones, una cosa de esas, que dices tú, ¿cómo es posible? Y me llama la atención también en sus orígenes, cuando empecé a investigar esto, como que les daba vergüenza y la tambora como que sí, pero no, wow, la sinfónica, ¿no? La Sinaloa de las Artes, la OSLA, como que era estatus, ¿no? O sea, calidad de la OSLA y la música de viento como que a un lado. Pero hubo meses también, no era más del año, hicieron una adaptación de música, de grandes óperas, pero con música sinaloense, o sea, no hubo la demanda que podemos ver ahorita con esta melodía que les digo de calibre 50 y que me sorprende. ¿Cómo entrarle como investigadores a esto? Apoyándonos en la etnomusicología, pero también en factores socioculturales que tenemos que visibilizar. No podemos negarlos o prohibirlos. Estamos negando una gran realidad que tenemos. Gracias por sus aportes. Muchas gracias, Rosario. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Quieren levantar la mano? ¿No? Bueno, yo sí tengo. Yo sí tengo una. Bueno, para Irazú. Generalmente, cuando hablamos de patrimonio, creo que ya no estás. No, ya no está. Irazú, ahí está, Diana. Sí está. Sí. Irazú. Es que no te veía. Generalmente cuando hablamos de patrimonio, referimos pues a los integrantes de ese grupo social, de esa cultura, a los portadores de cultura, pero me llama la atención el que refieras a ciudadanos y quiero entender que tiene una mayor implicación, o sea, que no es solo nada más el nombre, sino que también el pensar ciudadanos refiere a una postura también en relación a cómo estamos entendiendo el patrimonio y cómo lo estamos investigando. Entonces me gustaría si puedes profundizar al respecto. Y para Patrick, considerando que, o sea, es crudísimo el caso que presentas, y a lo mejor pues no es tan pertinente mi pregunta, pero por ejemplo, o sea, te preguntaban sobre las políticas públicas desde el Estado, pero ¿qué pasa con los museos? O sea, los museos que son estos reservorios, estas instituciones que se dedican a divulgar el patrimonio, ¿qué tanta apertura hay para divulgar este tipo de procesos sociales que se dan a partir de los conflictos armados, por ejemplo, en los museos en Colombia? Ahora en Latinoamérica la postura de la museología crítica está muy fuerte, de darle voz a las poblaciones minoritarias, pero
¿qué tanta apertura hay con este tipo de, pues, de patrimonio que se construye a Diana, partir no te de... escuchamos. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Sí? A Ya. partir de, pues, de situaciones tan crudas, ¿no? Bueno, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Patrick, ¿quieres comenzar? ¿No? Ok. Diana, gracias. Sí, efectivamente, como trabajo, yo creo que esto ha ido evolucionando, ¿no? En cómo vas también nombrando las cosas, cómo vas armándote de toda una terminología de tu propio trabajo que vas construyendo a partir de tus resultados, a partir de cómo la gente lo empieza a nombrar y vas adaptando muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que como mi trabajo ante el patrimonio se ha acomodado de alguna manera con muchas disciplinas y desde muchas visiones que he tenido que consultar, que estudiar y que analizar qué tanto era pertinente. Pero como yo les decía hoy, ¿no? Es mucho desde la educación patrimonial y desde la participación ciudadana. Y todo lo que participación ciudadana significa, conlleva en términos de muchas cosas, en términos de democracia, en términos de generación de buenos habitantes de un espacio, en términos de organización social, en términos de dar oportunidad de que la propia gente no me gusta mucho el término empoderamiento, pero en este momento podemos utilizarlo, ¿no? De que tengan responsabilidades. Y sobre todo, llamarle ciudadano a los jóvenes me parece importantísimo. Llamarle ciudadano a los niños me parece importantísimo porque lo son, pero pareciera que no lo son. Y entonces trabajar con los jóvenes siempre, y cuando fuimos jóvenes nos lo hicieron, y cuando éramos niños peor, ¿no? O sea, ahí ya inexistentes. No. Yo creo que en todas las etapas tenemos o deberíamos, la academia, las universidades, las organizaciones sociales, las asociaciones, todos de tomar en cuenta a los niños y a los jóvenes como ciudadanos hoy. Siempre nos contaron la historia de que nuestro existir como niño o joven era importante porque íbamos a hacer, y miren, es que esto es el cliché, y todos los organismos internacionales se presentan con eso, porque son nuestro futuro, son los tomadores de decisiones del mañana, son los que el día de mañana van a tomar los grandes cargos. ¿Y hoy qué? Son los que convencen a sus papás porque están motivados por algo, son los que tienen muchísimo contacto con muchísima más gente que un adulto. Tú, si bien te va, comentas con tu pareja si es que tienes, con tus hijos si es que tienes, tu núcleo está reducidísimo, tú como adulto tienes un impacto nulo. Un niño empoderado, motivado, con algo que le gusta, convence a un gran número de gente a su alrededor para que le entre a un tema. ¿Qué mejor que un niño motivado para que sus padres digan, a ver, ¿qué es eso que tanto le gustó? ¿No? De las iniciativas muchas veces los chavos salen con lo que yo llamo las acciones patrimoniales, son proyectos juveniles patrimoniales diseñados por un niño de 12 años que, asumiéndose como joven de 12 años, con los recursos que él pueda contar, diseña una acción patrimonial para poner en marcha en su entorno, en su contexto. Llámense la iglesia, si suele ir a catecismo y ahí tiene los fines de semana, llámese en la escuela, llámense con sus primos, llámense con los amigos del barrio. ¿Cuál es mi impacto como niño de 12 años? ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué hace falta en mi comunidad para que mi patrimonio, ese que yo admiro y yo reconozco, otros jóvenes de mi comunidad los conozcan? Pues un rally en bicicleta para ver los monumentos con el profe de historia, un recetario de gastronomía en un blog, porque la niña, su abuela era muy buena cocinera, a la niña lo que más le gusta era cocinar y dibujar, pues es un blog. Es decir, sacar las capacidades, las fortalezas, para entonces ponerlas en marcha hoy. Los niños y los jóvenes no son solo el futuro, son el presente. Y si no los tomamos como tal y desaprovechamos la capacidad de generación de conocimiento que tienen, la capacidad de producción de ideas y la capacidad de modo gratuito comprometerse con algo y hacerlo, es una oportunidad perdida gravísima, que yo creo que en los proyectos que yo trabajo es tomar ventaja de que la gente no se da cuenta lo muchísimo que pueden, y no solamente de un niño, porque yo he habido proyectos que siento una niña de 12 años con una académica, con un profesor, con un investigador de filosofía, y los pongo a debatir acerca de ciencias exactas. Una niña que le gusta ciencia, al filósofo de las matemáticas, al académico, al científico, y claro, al principio te dicen, ¿cómo?
Claro que sí, con una buena metodología. Entonces, sí, Diana, la connotación de ciudadano no es gratuita y creo que se ha nutrido a partir de que mi trabajo con participación ciudadana ha sido también muy profundo y que he integrado al gremio de los niños y de los jóvenes a considerarlos ciudadanos. Y que me parece súper relevante que hagas ese acento. Sí, claro. Muchas gracias. Perdón, Patrick. No, por favor. Gracias, Diana, por la pregunta. No, la contesto rápidamente. Sí, creo que hay que enmarcarlo en una especie de tensión, si se puede llamar tensión, entre las iniciativas oficiales de memoria en Colombia, Museo Nacional de la Memoria, museos distritales de las ciudades, de los municipios, y las iniciativas comunitarias de memoria que existen en diferentes territorios. En Colombia hay por lo menos 4 o 5 ejemplos de museos de memoria comunitarios y se está terminando el Museo Nacional de la Memoria, fruto de un trabajo de 10 años de memoria histórica en diferentes administraciones. Creo que el punto tiene que ver con unos debates más concretos, y es que, como el patrimonio, las víctimas del conflicto armado reclaman que la memoria es viva. Y es difícil fijarla objetualmente en los dispositivos clásicos museográficos. Entonces, allí hay unos debates bien interesantes. Uno de los museos comunitarios que tenemos está en una zona donde un pájaro representativo de la zona se llama el mochuelo, es una especie de águila que desapareció un poco con el conflicto armado y el desplazamiento, y el museo tiene una forma de mochuelo que nos parece muy interesante porque rompe un poco el dispositivo de las salas, y la idea es que el mochuelo es itinerante, se puede llevar como dispositivo museográfico a los distintos territorios afectados por el conflicto, tal como el pájaro es itinerante, es decir, es un símil con precisamente las afectaciones del conflicto armado al patrimonio natural o digamos, al entorno de las comunidades que fueron afectadas. Ahora bien, solo te quiero señalar, para cerrar con el caso de Bojayá, un debate que me parece bien interesante en lo que señalas, porque si bien hay una apertura de los museos en general y de los museos de memoria, por supuesto, el conflicto armado, los debates son en esta clave que señalaba objetual. Y mira, cuando sucedió la masacre de Bojayá, sucedió en la iglesia, porque la comunidad se refugió en la iglesia, y el explosivo, la bomba, cayó en la iglesia, por eso la cantidad de niños y niñas que mueren. Y una de las víctimas, en palabras de las personas que vivieron esta tragedia, es el Cristo de Bojayá. El Cristo quedó mutilado. Lo que señalan los testimonios de las víctimas es que el Cristo los protegió con su cuerpo. El Cristo mutilado de Bojayá se convirtió en el símbolo patrimonial más importante de la masacre de Bojayá. Es decir, es la manera como transponen el cuerpo humano y las cicatrices del cuerpo humano a las cicatrices del Cristo mutilado, que por supuesto nunca fue restaurado. El debate en el Museo de la Memoria Histórica de Bogotá, que está terminando su construcción, es si debemos llevar el Cristo de Bojayá. Por supuesto que no. Las comunidades nunca van a aceptar que el Cristo de Bojayá esté en Bogotá, por más pedagogización que podamos hacer de la masacre de Bojayá, porque el Cristo de Bojayá tiene un dispositivo, digamos, una función de revitalizar los duelos y las memorias en el día a día, y no es un objeto, sino es un patrimonio vivo en términos de sentidos y significados, y esa comprensión en clave de museos clásicos ha sido más compleja, Diana, pero es una pregunta muy pertinente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Nos quedan 2 minutos. Tendría que ser algo más. Comentario, Patrick. Bueno, ojalá que tengamos tiempo de ahondar un poquito, porque de verdad que estoy encantada con tu tema y tengo muchísimas dudas, pero este tema de la sanación colectiva a partir de los referentes patrimoniales me parece maravillosa, increíble, y que puede ser utilizada en tantos contextos que en México tenemos, llámese Sinaloa, incluso el propio Tlaxcala, que claro, hoy ponemos sobre la mesa elementos muy a vuelo de pájaro, pero también es verdad que en los talleres con los niños salió el tema de la delincuencia en Tlaxcala, salieron temas que son profundamente importantes, no bonitos, que son complejos y que los jóvenes están inmersos también. Entonces, este tema de la sanación colectiva a partir de elementos referenciales, patrimoniales, que han tomado un lugar para un duelo local que se ha ido transformando, que se ha ido pasando de generación en generación, me parece un tema que puede ser además de un gran referente para muchísimas realidades nacionales, y que por lo menos a mí, si me lo permite, si podemos después tomarnos un café virtual con todos los que se apunten,
me encantaría poder ahondar en ello porque hay muchas realidades y me he topado con muchas comunidades con las que trabajo en donde salen temas de violencia, en donde salen temas que los jóvenes han escuchado o que están inmersos y también hay que entrarle, porque parte del trabajo y la metodología participativa es que tienes ahí que hacer también contención y aprovechar los elementos que salgan, porque es de ellos de los que aprendes, no repitiéndoles los que la institución dice que son patrimonio, sino intentando indagar cuál es la institución. No tienen idea que ellos valoran y ellos lo tienen muy claro, ¿no? Gracias, Patrick. Me parece importantísimo y súper interesante. Gracias a ti, Muchas Luisa. gracias. Gracias. Sí, nos vamos a tomar seguro este café virtual y seguir conversando de este tema y el tema que tú también trabajas, que nos parece fundamental en Colombia con niños y niñas que no son considerados agentes del patrimonio en general. Entonces me parece súper pertinente. Muchísimas gracias. Solo una cosa, Diana, alguien nos preguntaba si el museo del que hablaba es una iniciativa comunitaria. Ahí en el chat simplemente decir que el Museo Nacional de la Memoria es una iniciativa estatal. El museo, el lugar de memoria de Bojayá, que también debería estar en construcción muy pronto, sí es una iniciativa comunitaria. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Ha sido muy enriquecedora, muy interesante esta mesa. Pues no me queda más que darle las gracias y que sigan la programación del Congreso. Todavía hay muchas mesas y simposios y pues sería todo. Dianita, dejar el mail para que, porque hay muchos Claro. mails que no alcancé a copiar, pero yo dejo el mío si alguien quiere continuar. Ahí está, lo voy a dejar en este instante. No sé si eso se podía o no, pero ahí tienen mi correo electrónico que lo reviso siempre, lo que necesiten. Gracias. Y los invitamos a que prendan su cámara para tomar una captura de pantalla y poder hacer una memoria visual. Gracias. Y luego podemos tener esa foto, Carito. Si prenden sus cámaras, por favor, gracias. Anímense, anímense. Voy a hacer 2 capturas porque hay 2 galerías. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias Un a saludo. ustedes. Adiós. Chao.